volver a Chile siempre es algo que remueve muchas cosas, sea, sea con el grupo o sea en solitario, en familia, qué sé yo, pero siempre se remueven muchas cosas en la mente. Y hay muchos sentimientos que son encontrados con todo lo que hemos vivido, etcétera. O sea, pero sin embargo, no obstante, siempre es intenso, muy fuerte. Y claro, en esa época estaba todavía fresca la vuelta a Chile. Entonces, claro, efectivamente hicimos conciertos en el Caupolicán, fueron muy buenos, mucha gente, etcétera, etcétera. Y se hizo esa cantata entonces en Humberston, creo que se llama así, Sí, sí. en La Pampa. O sea, en un lugar donde, ¿cómo, cómo imaginarse que íbamos a estar ahí, no? Pero era así. Y bueno, muy intenso, muy impactante emocionalmente, porque claro, estar ahí donde toda esa vida muerta que hay ahí en esas oficinas, porque están vacías, porque hay que reinstalar todo, porque hay que poner la electricidad para que hayan luces, porque hayan escenario, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, claro, cuando uno llega temprano ahí de día, que se empieza a recorrer las instalaciones, y por lo que uno se haya instruido, por lo que uno haya leído de esa historia del norte de Chile, yo, por ejemplo, una parte de mi adolescencia, yo recorrí la Pampa, la recorrí a dedo y con un grupo de gente amiga. Entonces, siempre me fue impactante. O sea, y siempre lo que pasa ahí, claro, debe ser por lo que quedó allí de la guerra del Pacífico. Me acuerdo que cuando era adolescente íbamos, yo iba a los cementerios, a ver los cajones que estaban abiertos, que estaban rotos, qué sé yo, y tú veías los cadáveres, qué sé yo. Claro, tú te imaginas ahí la guerra, qué sé yo, etcétera, en fin. Como que todo eso está siempre latente en la Pampa. Además de esta historia de la cantata Santa María, que es una hueá trágica, terriblemente trágica, como la guerra, pero el local, en un sitio donde la gente no realmente no pudo combatir con nada porque no se podía, porque eran simples obreros, simples mineros. Pero sin embargo, claro, el impacto mental de eso es muy potente, muy potente. Yo personalmente estaba no colapsado, no es una palabra demasiado grande, pero emocionado, muy emocionado. ¿Por qué? Porque es la historia, el encuentro con la historia, el encuentro con, yo no sé, tú has ido a Chacabuco, por ejemplo, lo que hicieron allí los milicos, borraron prácticamente Chacabuco y sin embargo ahí pasaron tantas cosas. Entonces en esta mina, en esta oficina, era esa sensación de encuentro con el pasado, con la historia nuestra, con la historia del movimiento social chileno. Y no solo chilenos, porque además ahí trabajaban peruanos, bolivianos, muchos bolivianos, argentinos incluso, etcétera. O sea, entonces, todo eso se encierra en la mente y trabaja mucho y es muy impactante. Entonces, claro, más aún cuando el público, que tú no sabes que va a llegar, pero empieza a llegar. Y son miles de personas. Bueno. Yo no sé cuántas personas se reunieron esa noche que dimos la cantata allí, tal vez 25.000, no sé, como la cantata. Entonces, pero es extraordinario. Y claro, más allá del camino que está iluminado para llegar a los sitios donde está el escenario, qué sé yo, y donde se instala el público, el resto es oscuridad, es la noche estrellada, weón, como se ve en Chile, en el norte de Chile, que es una claridad extraordinaria, weón. O sea, entonces imagínate, todas esas cosas te clavan como agujas y te hacen sentir sensaciones que son, como te digo, son encontradas, porque por un lado está la rabia de saber que lo que ha pasado en Chile y sigue pasando, ese país con tanto contraste, con tanta diferencia social y qué sé yo, etcétera.
y que eso haya pasado allí, en esa zona, en esa región. Entonces todo eso es una simbiosis así de cosas que se reúnen mientras tú estás trabajando, mientras estás cantando. Entonces, claro, ese concierto de Humberstone fue para mí inolvidable. Inolvidable. O sea, yo estaba como ensimismado, alucinado, y como te digo, con sentimientos que iban y subían, bajaban, rabia, una especie de orgullo al mismo tiempo de estar ahí, de poder, ¿cómo decirte?, poseer ese momento, ¿no? Entonces, claro, la cantata que tiene encerrada toda esa historia, porque realmente Advis no le mintió a nadie. Los textos son ficción, claro, etcétera, etcétera, pero no, está ahí eso pasó. Y la gente que murió, que desapareció, que fueron asesinados, las mujeres, los niños, los obreros, todos eran de allí, bueno, estaban ahí. Entonces es muy extraño porque cuando todo se acaba, o incluso antes de empezar, cuando uno está solo mirando esa inmensidad de esa tierra que sube, que va subiendo hacia la cordillera, todas son cosas, el sol que se va, etcétera, la noche y de pronto, mientras estamos cantando, empieza a bajar la camanchaca. Y un frío de mierda. Y todo eso está en nuestra historia, todo eso está en el canto de la cantata, y al mismo tiempo está en lo que nosotros hemos leído y hemos sabido de ahí cuando hemos estado, etcétera, etcétera. O sea, yo viví eso muy joven, cuando tenía 14, 15 años. Entonces, claro, todas esas son cosas que se juntan entre la historia con mayúscula y la historia personal o la historia de tu grupo, de tus amigos con los cuales viviste cosas allí. Y después, en esta historia de la cantata Santa María, que todo se une. Porque yo creo que si la cantata Santa María tiene esta trascendencia, es una cuestión que incluye muchos elementos musicales, expresivos, instrumentales, de forma y de lenguaje. Entonces, es como muy completa, siendo una obra bastante humilde, instrumentalmente, etc. O sea, sin embargo, hay una fuerza dentro de ella, contenida en la forma, en el texto, en la instrumentación, etc. Entonces, hay esa fuerza que tiene. Además, por ejemplo, cuando uno escucha los ritmos, las melodías, uno reconoce todas esas cosas. Están en nuestra memoria. Luis Advis lo que hizo, como los grandes músicos, trajo de lejos el ritmo del taquirari, un cachimbo, no sé, cosas que están en nuestra memoria, que son nuestra cultura. Entonces, y no solo cultura propia, nacional, chilena, no, mucho más que eso, porque, qué sé yo, hay aires que vienen de más allá, del Perú, qué sé yo, de Colombia, no sé, etc. Entonces es muy potente todo eso. Eso es lo mágico que tiene esa obra, aparte de ser una traducción, entre comillas, artística, del drama que sucedió allí en esa zona y de las vidas que se perdieron, y sobre todo de esa realidad tan contrastada que es la realidad económica de América Latina y particularmente en esa zona. Imagínate, Chile se apropió de eso y sin embargo siguieron poblaciones importantes de bolivianos, de peruanos, siguieron trabajando en esa zona. Entonces, claro, todo eso confluye ese día que cantamos allí en Humberstone. Y personalmente, te digo, yo me quedé con un recuerdo muy impactante, muy fuerte, muy poderoso. Y entonces, claro, ¿qué pasa en uno cuando te alejas de todo eso? Te vas entre triste y contento, pero al mismo tiempo te vas, en francés se dice fier, orgulloso. Porque
dijiste la palabra, que transmitiste la palabra como intérprete, transmitiste la palabra que describe, que enseña, porque yo creo que en esta cantata hay algo que también que enseña. No solamente es una historia que cuenta cosas, no, más allá de eso, está lo que sucede en la escucha, que es, te digo, también la enseñanza. Porque la historia además chilena ha sido tan tergiversada, tan manipulada por la gente del poder, que claro, por eso esa cantata tiene esa consecuencia en su escucha, ¿no? Es decir, que te abre una ventana para ver cosas que son terribles, que hacen parte de la historia chilena.